Muchas gracias. Buenos días, diputadas, diputados, ciudadanos que nos acompañan, a nuestros amigos de Apoyo Legislativo. Muchas gracias por apoyarnos con esta sesión. Vamos a dar inicio y le pido, por favor, a nuestra secretaria, a la diputada Fedra, que nos pueda hacer favor de verificar el quórum legal. Buenos días, presidente. Con gusto. Marco Castro Martínez. Presente. Nayeli Salvatore Bojalil tiene justificante. Roberto Satarain Leal. Presente. José Miguel Huerta Gómez. Julio Miguel, Huerta Gómez. Presente. Modesta Delgado Juárez. Presente. La de la voz, Fedra Isabel Suriano Corrales. Susana del Carmen Ríez Trapiña. ¿Se incorpora en un momento, presidente? ¿Existe quórum legal, presidente, para iniciar la sesión? Muchas gracias, diputada. Con la presencia y la asistencia de 5 diputadas y diputados, tenemos quórum legal y, por lo tanto, se abre la sesión de esta comisión instructora, siendo las 9:08. Solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y lo someta a aprobación, por favor. Con gusto, presidente. Orden del día: 1. Pase de lista y declaración de quórum legal. 2. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior del 30 de enero del 2025. 4. Intervención del maestro Raúl Campillo Díaz, catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, presentando el tema Responsabilidades de los servidores públicos en México. 5. Asuntos generales. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo, síganse manifestando levantando la mano. Aprobar el orden del día, presidente. Muchas gracias, diputada. En el punto 3 del orden del día corresponde a la lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior del día 30 de enero del 2025. Solicito a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del acta referida, por favor. Se consulta a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Las diputadas y diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa, presidente. Se pone a su consideración el contenido del acta. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, presidente. Gracias, diputada. Se aprueba por unanimidad. El punto 4 del orden del día corresponde a la intervención del maestro Raúl Campillo Díaz, catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, presentando el tema Responsabilidad de los servidores públicos en México. Le vamos a dar el uso de la palabra. Solamente quisiera previamente comentar su currículum, si nos hace favor, poderlo comentar de manera rápida. Muchas gracias. Con mucho gusto, diputados, muy buenos días. El maestro Raúl Campillo Díaz es jurista, académico, asesor y litigante, originario de la ciudad de Puebla. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, institución en la cual obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica. Realizó estudios de posgrado, maestría en Derecho Público Comparado en la Universidad de París, maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de París, maestría en Derechos Humanos y Garantías en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, en el ámbito privado, es asesor externo de diversas empresas como Grupo Carso, Acciona Construcción México, Constructora Terminal de Valle, entre otras. Le agradecemos su presencia, le damos la bienvenida y se le cede el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente de esta comisión. Muchas gracias por permitirme estar en esta sesión solemne. Diputadas, diputados, cuando uno habla del tema de responsabilidades de servidores públicos,
en nuestro país es importante hacer referencia un poco al pasado, la razón de ser de cada tema de responsabilidad. En una generación, en 1857, lo primero que ocupó a los asambleístas fueron dos cosas. ¿Por qué digo? Porque esa razón es la razón actual, constitucional. La primera razón era que ciertos cargos de aquella, no personas, ciertos cargos, las personas que los ocuparan no vulneraran la Constitución. Esa fue la primera inquietud. Una lista de cargos, quienes lo ocupen a lo largo de las generaciones, que no violen la Constitución. ¿Cuál es el mecanismo por virtud del cual, si esas personas que están en esos cargos violan la Constitución, cuál es el remedio? El juicio político. ¿Qué es lo que sucede? El juicio político es por eso un medio de control constitucional, porque lo que busca es defender la Constitución. ¿Y de quién busca defender la Constitución? De aquellas personas que ocupen ciertos cargos que se consideran los más esenciales. Esa fue la filosofía de aquella época. Después se estableció el competente, el procedimiento y lo fuimos derivando. La segunda inquietud de aquella época, ¿cuál fue? Que los servidores públicos de mayor jerarquía, si cometen algún delito, tuvieran una inmunidad procesal. Esta misma lista, tuvieran ellos una inmunidad procesal. ¿Y por qué se decía que se tenía que tener una inmunidad procesal? Por equilibrio de poder, por mantener autonomía, por mantener la independencia, por evitar las injerencias. Entonces, esa fue la razón de aquella época. Uno, que los servidores públicos de mayor jerarquía no violaran la Constitución, y si lo hiciesen, que fueran sometidos a un juicio político. Y dos, reconocer que los servidores públicos, no solamente los del primer nivel, sino cualquier servidor público que cometiera un delito, fuera sujeto de un proceso penal. Pero si el cargo está inscrito en la Constitución, en ese sentido tuvieran inmunidad procesal. Ese fue el blindaje que se dio en 1857. Es el blindaje que históricamente Puebla tomó en la Constitución del 62. Tuvo esa misma idea, el juicio político, la declaración de procedencia. En el 17, a nivel federal, surgió otra inquietud, que los servidores públicos de cualquier categoría cumplieran ciertos principios. El primero, el de legalidad. Es decir, tú tienes un marco normativo que rige tus competencias. Entonces, ajústate a tus competencias, observa tus competencias. Ese es el principal. Después, otro tipo de principios que tienen una carga más de moralidad. Esa es una realidad, honradez, transparencia. O sea, son principios con alto grado de moralidad construida en aquella época. Se perfeccionó el sistema en la década de los 80 con la ley correspondiente, y ya en este siglo surge otra inquietud. La clase política gobernante, al momento de llevar a cabo la asamblea, nos dice, pero ¿qué es lo que sucede si un servidor público, en el ejercicio de su función, principalmente en la administración pública, comete una actividad irregular? Y esa actividad irregular trasciende a generar daños y perjuicios a los particulares, que surge la responsabilidad del Estado. Entonces, en esta evolución que acabo de mencionar en idea, surgen los 4 tipos de responsabilidades que hay en México actualmente. La responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Con esas ideas muy concretas, que los funcionarios de mayor jerarquía no violen la Constitución, que los servidores públicos de cualquier nivel no cometan delitos, pero si están sus cargos insertos en la Constitución tengan inmunidad procesal, que todo servidor público se ajuste a ciertos principios, principalmente el de legalidad, ejerce de forma adecuada tus competencias. Y la cuarta, que si hay una actividad irregular que trasciende a afectar a un particular, se paguen daños y perjuicios. Así se estructuró tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Pero por qué hago referencia a esto? Porque tanto a nivel federal como a nivel local, en las constituciones federal y la del Estado de Puebla, el inicio ¿cuál fue? Juicio político, declaración de procedencia para tema de responsabilidad penal. Ese es el origen y la idea principal que se plasmó en aquella época. Siguiente punto, desarrollamos procedimiento y
quiénes son los competentes y ciertos elementos que hay que observar. Por ejemplo, en el tema del juicio político. En el juicio político a nivel federal establecimos los supuestos y el principal supuesto, ¿cuál era? Que se replica en la Constitución de Puebla. Atentar con las instituciones fundamentales de la Constitución. Por esto es un concepto abstracto, tanto a nivel federal como a nivel local. Dijeron, ¿y qué se entiende con atentar contra las instituciones fundamentales de la Constitución? Atentar contra nuestro sistema republicano, contra nuestro sistema federal, hacer una violación sistemática de derechos humanos y con posterioridad el indebido manejo de los recursos públicos, por citar algunos, atentar contra derechos políticos electorales. Esos son los supuestos principalmente tanto a nivel federal como a nivel estatal. El tema de quién es el juez competente. A nivel federal tenemos al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados instruye, el Senado sentencia. Y a nivel local, lo que viene siendo el Congreso como gran jurado a través de una participación procedimental que retomaré en la parte final de mi exposición. Entonces tienes esta responsabilidad política y el nivel de esta responsabilidad política y del juicio político es que es un medio de control constitucional. Después pasamos a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal como tal no tiene mayor interpretación más que bajo un concepto. El primero, todo servidor público si comete un delito puede ser sujeto a un proceso penal. En una investigación inicial y complementaria por parte del Ministerio Público, ante el juez de control, la intermedia, el juicio, es decir, todos pueden ser sujetos a un proceso penal. Pero, repito, si hay ciertos cargos inscritos en la Constitución, se tiene que establecer la Cámara de Diputados a nivel federal y los congresos locales para efecto de declarar si es procedente o no que se retire una inmunidad procesal. Es una inmunidad procesal. Se hace el procedimiento, se determina y a partir de ese momento puede ser sujeto a un proceso penal. El tema de la responsabilidad administrativa, sabemos que en el último tiempo tuvo todo un cambio estructural, constitucional, legal, Sistema Nacional Anticorrupción, principalmente toca la responsabilidad administrativa. El cambio sí fue procedimental, sí. Establecimos los órganos internos de control, la Auditoría Superior, de la Federación de los Estados para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes, resolverán en caso de faltas no graves y las faltas graves se remiten al Tribunal Contencioso Administrativo Federal o al Tribunal Contencioso Administrativo Local. Y el tema de la responsabilidad patrimonial, primero se hace valer ante la autoridad administrativa que consideremos que cometió el daño y perjuicio, ante su respuesta nos vamos al Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, es así como razón de ser, procedimiento y un poco de competencia para cada uno de los tipos de responsabilidades. Bajo ese ejercicio, ¿cuáles son las consecuencias? Fue algo que también las generaciones fueron acuñando. Si hay una responsabilidad política, es la destitución del servidor público y la inhabilitación correspondiente. Esa es la sanción. Si es una responsabilidad penal, la pena pública, la privación de la libertad y la reparación del daño correspondiente. Si es el tema de la responsabilidad administrativa, la amonestación, la suspensión, la destitución y puede venir la inhabilitación. Y en el tema de la responsabilidad patrimonial, pues el pago de los daños y perjuicios correspondientes. Bajo este ejercicio estructural, otro elemento relevante fue el tema de la prescripción. Para efectos del juicio político, que podríamos decir es el tema de la responsabilidad más alta porque es la violación a la Constitución, es de un año. Es de un año después de dejar el cargo o durante el cargo y se tiene un año para dictar la resolución correspondiente. Es por eso que para efecto de los congresos locales, de las instructoras, tomar en consideración el plazo de prescripción es de un año. Y además, en un año se tiene que emitir la resolución correspondiente y no hay una libre configuración en el Congreso local porque es un mandato constitucional. O sea, el plazo del año para el tema de juzgar a alguien a través del juicio político es constitucional y es de un año. Y se tiene que proveer para que en los congresos locales esto se pueda llevar a cabo también. El tema de la prescripción en materia penal depende del delito. Ya dependerá del delito los temas de prescripción. En la responsabilidad administrativa,
el tema es la responsabilidad en faltas no graves 3 años y las graves 7 años. Y en la responsabilidad patrimonial puede ser de 1 año, 3 años o 5 años, dependiendo de la legislación. Son los elementos estructurales. Ahora bien, el siguiente punto. ¿Dónde se vincula la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal? Hubo una reforma. Cuando nosotros veíamos la reforma que venía de la Constitución y después de la Ley General y cómo aterrizó en los estados, nosotros nos decíamos, ¿fue cambio de procedimiento o fue un tema sustancial? Fue evidentemente un tema de procedimiento, ¿quién es el competente para? Lo sustancial en dónde fue, decíamos, en los tipos administrativos. Pero ¿cuál fue la fórmula que se utilizó por parte del Congreso de la Unión al momento de establecer las faltas graves? Los tipos penales. Si nosotros vemos los que eran los delitos cometidos por servidores públicos, esa lista de delitos es lo que ahora son las faltas graves en tema de responsabilidad de servidores públicos. Eso que confirma lo que ya en su oportunidad dijo la Suprema Corte, que una conducta de un servidor público puede generar distintos tipos de responsabilidades. Hay autonomía en las responsabilidades. Y una conducta que puede generar una falta administrativa grave, hay que focalizarla. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales son también las de un delito. Entonces, posiblemente está la falta grave y el delito cometido por servidores públicos. Entonces, bajo este ejercicio, ¿en dónde me quiero centrar? En el tema de juicio político y responsabilidad penal a la luz de esta propia comisión instructora. Si nosotros vemos el juicio político como mecanismo de control constitucional, el Congreso de la Unión tiene competencia para servidores públicos de mayor jerarquía que violen la Constitución, pero tiene una doble competencia, porque tiene una competencia también para llevar a cabo juicios políticos para los servidores públicos de mayor jerarquía en los estados, gobernador, diputados, magistrados, también tiene competencia. Cuando indebido manejo de recursos públicos federales o porque se cometan delitos también del índole federal. Pero tratándose del juicio político, el Congreso de la Unión sí tiene competencia. Pero es muy interesante porque esa competencia del Congreso de la Unión para hacer juicio político de servidores públicos de los estados, gobernador, diputado y magistrados, ¿cuál era su alcance? La Constitución dice, tiene un efecto declarativo. Entonces muchas constituciones locales lo tomaron como, y es el caso de Puebla, viene esa determinación y es mesa de trámite, lo podríamos decir así, porque la Constitución dice, tomo conocimiento, separo y consigno prácticamente. Y este es el primer déficit que tiene la Constitución poblana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, en un caso muy sonado en controversia constitucional en el tema de Tamaulipas, analiza este ejercicio dual de competencia del Congreso de la Unión, en donde dice, a ver, ¿cuál es la competencia del Congreso de la Unión para someter a un juicio político a un gobernador de un estado? ¿Y cómo queda su Congreso local? Ya lo determinó el Congreso de la Unión, ¿y qué hace el Congreso del Estado? Mesa de trámite y simplemente va a ejecutar y dice no. En el juicio político y en este sistema dual de competencia se tiene que respetar a los estados, se tiene que respetar el sistema federal y los congresos locales no pueden ser mesas de trámite. Los congresos locales deben de llevar a cabo el procedimiento a través de la comisión correspondiente y tienen que analizar el tema y tienen que establecer si efectivamente se actualizan las hipótesis para el juicio político y que por lo tanto decidan en definitiva. Eso se llama autonomía. Entonces, a partir de esa decisión, interpretando nuestra Constitución y la Constitución de un Estado que es similar a la del Estado de Puebla, concluyó esto. En ese ejercicio se tiene que empoderar a los congresos locales desde su Constitución y no como está actualmente en la Constitución de Puebla, para que en ejercicio de esta autonomía del Estado constitucional y en respeto a nuestro sistema federal lleven su procedimiento y son los que concluyan si efectivamente procede o no el juicio político. Y fíjense, no obstante, que estamos hablando de cuestiones de recursos federales
o de temas federales. Ese es el primer punto a observar, en el sentido de decir, la Constitución de Puebla está como la de muchos estados en donde simplemente ejecutarían lo que dice el Congreso de la Unión. En un análisis constitucional no puede ser así y el Congreso de Puebla, como Asamblea Constituyente, tendría, y eso es un elemento que tendríamos que profundizar a partir de estas decisiones, potencializar esa capacidad. Ahora bien, para cuestiones locales, la competencia está muy clara, ¿no? Congreso del Estado, comisión instructora, para temas en donde los servidores públicos de mayor jerarquía violen la Constitución, es decir, principalmente indebido manejo de los recursos públicos, violación sistemática de derechos humanos o atento contra la República, la democracia o nuestro sistema federal en relación con los municipios. Ahí se actualiza el juicio político cuando son temas propios. El otro tema, la responsabilidad penal. ¿Qué es lo que sucede si el servidor público de mayor jerarquía, su cargo está inscrito, comete un delito? ¿Puede ser sujeto a un proceso penal? Vista desde la Constitución Federal, no. Y también tiene competencia el Congreso, la Cámara de Diputados, aquí nada más la Cámara de Diputados, para llevar a cabo un procedimiento de declaración de procedencia respecto de gobernadores, diputados y magistrados locales que hubiesen cometido un delito federal, que fue el tema del gobernador de Tamaulipas. Sería exactamente la misma lógica. Si bien puede haber una decisión es meramente declarativa, el Congreso local debería de llevar a cabo un procedimiento de declaración de procedencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué creen? El procedimiento de declaración de procedencia continúa en la Ley Estatal de Responsabilidades de Servidores Públicos, en su artículo 28. Esto nos lleva a cuestionar algo. Si es un gobernador, un diputado, una gobernadora, una diputada, un magistrado, una magistrada, que cometen o que son investigados por un delito del orden federal, la Cámara de Diputados lleva la declaración de procedencia, pero es también declarativa. Lo tiene que remitir al Congreso local para que lleve el procedimiento correspondiente y sea quienes en definitiva lo concluyan. Eso se empodera, repito, nuestro sistema federal y respetar la autonomía de los estados. Y en este caso, si llegara el caso a un Congreso local, el Congreso de Puebla, tenía que llevar a cabo un procedimiento de declaración de procedencia. Esto nos lleva a cuestionar una reforma constitucional de Puebla. En generaciones anteriores, los asambleístas determinaron que de la Constitución se quitara esta inmunidad procesal. Este fuero es una inmunidad procesal, esa es su razón de ser. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice nuestra propia Constitución? Ok, el gobernador, los diputados, los magistrados pueden ser sujetos a un proceso penal por la comisión de un delito, lo dice la Constitución poblana. Y dice en los términos que determinen las leyes. Pero se conserva en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos local que, en el artículo 28, que para llevar a cabo el sometimiento debe de haber una declaración de procedencia. La declaración de procedencia sigue estando en el orden jurídico poblano a nivel de ley. Pero cuando se hizo la reforma en el Estado, a la Constitución, se hizo a esta figura una figura programática, es decir, el legislador tiene esa posibilidad de regulación y de procedimiento. Actualmente el Estado de Puebla, en términos de ley, se debe de llevar a cabo la declaración de procedencia e incluso la propia ley dice que si tiene conocimiento de que haya un proceso penal, el Congreso tiene que mandar oficio para que se suspenda el procedimiento hasta tanto no se lleve a cabo este procedimiento de declaración de procedencia. Entonces tendríamos que cuestionarnos bajo esta óptica hasta dónde es cierto que ya no se tiene una inmunidad, cuando a nivel federal ordenaría al Congreso llevarlo a cabo y cuando a nivel interno en el orden jurídico poblano, si bien hubo un cambio constitucional, generó y advirtió que el Congreso en una ley estableciera los supuestos y en el supuesto sigue manteniendo este procedimiento de procedencia, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos que necesitamos reflexionar a nivel constitucional, que es lo que acabo de comentar. El primero, la relación con la Federación en juicio político cuando es respecto de
su ejecutivo, legislativo y judicial. Y el segundo punto, el ejercicio de esta inmunidad procesal, retornar a la Constitución sin que eso signifique que no se deba de observar en la actualidad. Y la razón que dio la Suprema Corte hace algunos meses, haciendo un ejercicio de análisis progresivo de la razón de la declaración de procedencia, fue porque es el mecanismo histórico para garantizar independencia, autonomía, no injerencia y buen despacho. Principios que dice siguen permaneciendo en cualquier estado, en el Estado mexicano. Y el último punto, que es a donde me quiero dirigir ya en tema de procedimiento. El procedimiento es muy fácil para efectos de la comisión instructora. Se empodera a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es un filtro. ¿Por qué? Porque esa Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es el que establece si pasa el tema a la comisión instructora para el juicio político, para que se lleve a cabo la audiencia al servidor público. Se le emplaza, pruebas, alegatos, dictamina y regresa al Pleno para que determine. Pero la Comisión de Gobernación es la que tiene la competencia, a la luz de la Constitución y de la ley, para hacer ese filtro. Si determina no, entonces no continuaría el procedimiento. Y en el tema de la declaración de procedencia también es ese filtro, en donde puede determinar la improcedencia que confirmará o no el Pleno del Congreso. Ese es el primer elemento. Ahora bien, el tercer elemento, el elemento sustancial, sería redefinir el procedimiento o confirmar el procedimiento. ¿Qué nos dice la Constitución Federal y qué nos dice la Corte? A ver, en declaración de procedencia, la función que tienen los congresos locales, las comisiones instructores, es del Ministerio Público, es de juez penal, es decir, son quienes en estos procedimientos determinan si hay delito, si se cometió el delito y si es probable el responsable. Y dice no puede invadir el Congreso la competencia de los jueces penales. Pero si vemos la redacción de nuestra ley, la comisión instructora y el Congreso determinan si el hecho es delito y si es responsable. Es decir, se les da una competencia que vis a vis los precedentes y las decisiones de la Suprema Corte estarían generando una invasión de competencia. Entonces tendríamos que redefinir si esa función, y lo dice la Suprema Corte, a ver, es para ver si hay elementos para retirar inmunidad procesal, nada más. Sí puede tomar ciertos elementos de las carpetas, evidentemente, pero no se puede dirigir ni como MP ni como juez. ¿Y por qué se potencializa esta competencia? Y con esto cierro. ¿Cuál es la tendencia en este sistema federal del respeto de la federación al Estado cuando se vinculen sus servidores públicos en juicio político o declaración de procedencia? Esta reconfiguración que deben de tener los estados en sus constituciones para sus procedimientos, lo que decida es improcedente su impugnación. Ese es el peso específico. Si nosotros vemos de la literalidad de la ley de amparo, se dice las decisiones que tomen los congresos en juicio político de declaración de procedencia, el juicio de amparo es improcedente. Y la Corte en un precedente del año pasado que dijo, es constitucional la ley de amparo, el que prevea que se trate de una facultad discrecional y soberana de los congresos, es el peso específico, debiendo acotar. También hay ciertos procedentes en donde dicen, pero el ejercicio de facultades en este tipo de controles sí podría ser objeto de algún tipo de control, por ejemplo, controversias constitucionales. Entonces, eso es lo que, con eso cerraría mi participación y les agradezco la atención y espero haber sido claro en mi exposición. Muy amable. Muchas gracias, maestro. Quisiera, de manera muy breve, dar un espacio, si alguno de los diputados tiene algún comentario, de las diputadas, algún comentario respecto del tema, y también damos cuenta de la presencia de la diputada Susana Riestra. Bienvenida. Sí. ¿Algún comentario, duda? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Quisiera, antes de poder agotar este punto, si me lo permiten, comentar 3 temas respecto de esta sesión del día de hoy. Acordamos y por supuesto agradecemos la presencia del maestro Raúl Campillo, que además nos ha sido muy claro en la explicación
del procedimiento y la importancia de poder llevar a cabo justamente esta revisión de inmunidad política que considera la Constitución. Nos parece muy importante también agradecer y dejar abierta la posibilidad de que pudiera acompañarnos nuevamente. Esta comisión ha hecho el compromiso de poder, antes de llevar a cabo alguna iniciativa o propuesta, tener la mayor cantidad de elementos para efecto de tener una propuesta e iniciativa muy enriquecida y también tomar en cuenta opiniones de la ciudadanía, por supuesto los expertos como tú, maestro, en el tema académico y en el tema constitucional, y por supuesto comentar que estaremos llevando a cabo estas reuniones, estas mesas de trabajo para poder enriquecer lo más posible. Antes de poder continuar con esto, quisiera, si me lo permiten, en este mismo punto, por parte y a nombre de mis compañeros diputados y como presidente de esta comisión, entregarte un reconocimiento por tu apoyo en esta sesión. Y si te parece, nos ponemos de pie igual para poder entregarlo de manera formal y también al final tomamos una fotografía si lo ves conveniente. Muchas gracias. 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 Bien, y para continuar con el orden del día, en el punto 5 del mismo orden, corresponde a asuntos generales. Pregunto a las diputadas y los diputados si alguien desea hacer uso de la voz. Muy bien, no habiendo ninguna intervención, agradezco mucho a los diputados y damos por concluida esta sesión, terminando los puntos del orden del día. Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestro, gracias a todos. Gracias, diputados.